Buenos días, doctores. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, doctor. Ya. Buenas tardes, doctor. Prenda su cámara para verlos, por favor. Ya. Perfecto. Pongan todos, escriban ahí en el chat buenos días para poder ver la lista, porque todavía no tengo sus aulas para después ver, ponerlos en lista. Ya todos escriban ahí. ¿Cuántos hay? 32. Conmigo 32, ¿no? O sea, tienen que ver 31 que escriban ahí. Buenas tardes, doctor. Pongan ahí. Ya. Escriban ahí. Escriban ahí. Van 25, los demás escriban porque les pongo falta. Ya. Listo. Ya. Los que no ponen cámara, ya les he dicho la semana pasada, no lo voy a repetir. Los que no ponen cámara, les pongo falta. ¿Ya? Ya tomé foto por si acaso. ¿Ya? Así que si no ponen cámara, están faltos para mí. Ya tomé foto, ¿ya? Listo. No se hagan problema el resto. El que no pone cámara ya sabe. Ya no, la próxima semana no voy a repetir. Yo entro, prendo mi cámara y todos prenden su cámara. El que no prende cámara, yo tomo foto y chao. No tienen asistencia para mí. Listo. Bien. Vamos a hacer 3 clases. Les pido de porque las clases ya están subidas en el aula virtual, en PDF. Así que escuchen para que pregunten, para poder, para que se pueda entender. ¿Ya? De preferencia. Listo. Bien, voy a empezar con lo que es el tejido óseo. ¿Ya? La parte ósea. La verdad que no tenía cómo hacerles fisiología porque decía del miembro superior y el miembro inferior. Pero no les iba a hablar pues que la pierna sirve para caminar y que el brazo sirve para escribir. No les iba a decir eso. O como, bueno, ustedes que están adolescentes, la mano sirve para escribir en el celular, ¿no? Pero bueno, voy a hablar mejor de lo que es la fisiología del tejido óseo y del muscular y luego les hago de articulaciones, ¿ya? Para que se pueda entender. Bien, voy a empezar la clase. Entonces, en lo que es la parte del tejido óseo, ¿sí? Lo que quiero que se entienda es lo siguiente. Primero, el tejido óseo está compuesto principalmente por una sustancia que es orgánica y una sustancia que es inorgánica. Alcántara Chiroque, hija, si no vas a escuchar la clase, mejor no hagas bulla para poder estudiar, para poder empezar la clase. Sí, porque me interrumpe. Ya, por favor. Orgánico va a estar compuesto por células, principalmente lo que son los osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. La parte del colágeno que tienen es colágeno tipo 1. Como pueden ver ahí, es aproximadamente 93%. Y luego viene lo que es la sustancia fundamental, que es aproximadamente 5%. De aquí le vamos a definir lo que es la sustancia fundamental. Y la parte inorgánica, que está formada principalmente por lo que son los cristales de calcio y los cristales de fosfato.
¿ya? Miren, si ustedes se dan cuenta, entre los dos, la que más abunda es la parte inorgánica, calcio y fosfato, 70% del total, ¿ya? Por eso, el hueso tiene esa particularidad de poder tener depósitos de calcio y de fosfato para poder sacarlos al exterior y utilizarlos en las funciones del cuerpo, ¿ya? Calcio, por ejemplo, para lo que es los receptores de calcio del corazón y fosfato para formar ATP, adenosín-trifosfato, ¿sí? En su composición ósea, el hueso, como les decía, tiene un componente mineral que van a ser principalmente los cristales de hidroxiapatita. Estos cristales miden aproximadamente 50 nanómetros y van a estar formados por calcio y fosfato. Van a resistir a la compresión, principalmente. Dentro del componente proteínico, en la composición ósea, van a estar formados por lo que es el colágeno tipo 1, que le da una gran flexibilidad y resistencia al estiramiento y la ruptura. Por lo tanto, ambos componentes, mineral, que resisten a la compresión, y el componente proteico, le van a dar al hueso esa acción de ¿qué? De que puede resistir grandes cargas para la compresión y le va a dar al hueso esa acción de flexionarse sin hacer fractura. Ustedes dirán, doctor, pero el hueso no se flexiona. Claro, no se flexiona, pero tiene esa resistencia para poder aguantar el estiramiento y pueden haber microfracturas que son importantes para la remodelación. Microfracturas, ¿ya? Entonces, los cristales de hidroxiapatita normalmente lo que hacen es entremezclarse con lo que es las fibras de colágeno para formar como especie de, se puede decir, de fierros de construcción que van a darle al hueso esa dureza que tiene el hueso para su actividad y funcionamiento. Dentro de lo que es el ensamblaje del hueso, o lo que es la formación de hueso, va a estar dado principalmente por un tipo celular que se llaman los osteoblastos. Y de aquí vamos a definir dividiendo la función de cada una de estas células. Los osteoblastos lo que hacen en primer lugar para formar nuevo hueso, porque van a formar hueso, es depositar colágeno en la zona de la matriz fundamental, ¿sí? En forma de tropocolágeno, que son moléculas de colágeno entrelazadas, 3 cadenas forman un depósito de colágeno. Y luego viene lo que es la sustancia fundamental, que es una matriz amorfa de gel que contiene diferentes proteínas, glucosaminoglucanos, proteoglucanos, glucoproteínas, sales, agua y lo principal que es calcio y fosfato. Ambos depósitos de colágeno y sustancia fundamental van a formar lo que es el osteoide. El osteoide viene a ser la combinación del colágeno con la sustancia fundamental. ¿Ya? Es lo más importante en la conformación de un hueso. ¿Sí? Para el ensamblaje, que lo utilizan los osteoblastos principalmente, una vez que se ha formado la sustancia fundamental, los osteoblastos van a hacer ¿qué? Van a sembrar cristales. Para que estos cristales durante la maduración hagan los cristales de hidroxiapatita y se entremejen con ellos y le den esa dureza al hueso. En otras palabras, el osteoblasto es la célula que sirve para formar hueso, formando el osteoide y luego la maduración. Por lo tanto, el osteoblasto, una vez que acaba su función, el osteoblasto tiende a sufrir apoptosis. ¿Ya? Una vez que se forman los huesos, vamos a definir lo que es la osteona. La osteona viene a ser prácticamente la unidad funcional del hueso. Está formado, es como si fuera un cilindro que viene a formarse desde la parte central hasta la periferia, cuando se van formando los cristales que va poniendo los osteoblastos. Una osteona mide por aproximadamente 200 micrómetros de ancho y tiene un largo de 1 o 3 milímetros, una osteona. Está formado por anillos concéntricos, 10 a 30 de los cuales van a formar unas lagunas. En esas lagunas que estaban ocupadas por osteoblastos, posteriormente se van a formar los osteocitos. Por lo tanto, una osteona que va a tener en la parte media y en forma perpendicular van a estar los conductos de Havers, y en forma, se podría decir, transversal u horizontal, los conductos de Volkmann. Estos conductos van a servir para que por ahí pasen vasos sanguíneos y nervios que le van a dar al hueso su alimentación, oxígeno y glucosa, y también sirven para que lleven fibras nerviosas que van a medir lo que es la sensibilidad del hueso y lo que son las microfracturas. ¿Ya? Osteona, entonces. Un hueso está formado por dos partes. La parte superiores o duras, que son el hueso compacto o cortical, ¿sí? Que está en las epífisis mayormente, en las partes en los extremos. Es un tejido denso y de gran resistencia. Y la parte media lo que tiene es un tejido
trabecular o esponjoso donde se encuentra la médula ósea, ¿ya? Es importante, ¿por qué? Porque aquí en la parte de la diáfisis es en donde se encuentran los depósitos de calcio y de fosfato para ser extraídos del cuerpo, ¿sí? Y aquí también se encuentra la médula ósea para que salgan las células madres que hacen la diferenciación celular ¿de quién? De plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos. Por eso, un paciente cuando tiene una leucemia, prácticamente el problema va a ser a nivel de la médula ósea. ¿Y qué se hace? Trasplante de médula en estos pacientes, porque ahí está la médula ósea, ¿ya? Vamos a hablar ahora de los osteocitos. Una vez que hablamos de la que es la formación del hueso por acción de los osteoblastos, va a venir ahora lo que son los osteocitos. Los osteocitos que estaban ocupando o formaban el osteoide prácticamente y forman las lagunas donde van a estar los osteocitos futuros, el osteoblasto se muere, sufre apoptosis, se cristaliza. Y una vez que se cristaliza y muere, ¿sí? Viene la formación en esa lagunita del osteocito. Prácticamente el osteocito viene a ser la célula viva del hueso. Es la que va a estar en las lagunas formadas por los osteoblastos y es el que se encarga de ¿qué? De detectar las microfracturas para iniciar la remodelación del hueso. El osteocito es aquella célula metabólicamente activa que aporta al hueso lo que son los nutrientes de oxígeno y glucosa para que puedan hacer sus actividades y seguir funcionando los demás células que conforman el hueso. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que vamos a ver es lo que es la remodelación de un hueso. ¿Sí? Bien, a ver, les pregunto. Cristian Alonso, que te veo bien atento ahí en la clase. Cristian, ¿cómo son las piernas de Farfán? ¿Son derechas o son chuecas las piernas de Farfán? ¿Lo has visto Farfán alguna vez caminando? Profesor, buenas ¿Cómo tardes. son? No me he percatado. ¿No te has percatado de las piernas de Farfán? Aquí me dice, ve cómo son las piernas de Farfán. ¿Son derechitas o son chuequitas? Eric. No, Eric me dice, doctor, no veo fútbol, doctor. Mi paro estudiando fisiología. Ricardo, ¿cómo son las piernas de Farfán? ¿Lo has visto Farfán cómo camina? Nunca lo has visto. Sandra, ¿has visto sus piernas de Farfán? Ariana, ¿cómo son? Ahí Ariana veo que está que dibuje con sus dedos. ¿Cómo es Ariana? Es que ¿Cómo son? estoy ¿Son imaginando, derechas o son chuecas? yo creo que son chuecas, profesor. Sí, son casi como semicurvas, Ajá, ¿no es cierto? sí, ¿Por qué son semicurvas? Porque el hueso tiende a deformarse, a remodelarse de acuerdo a la actividad física que desarrollas. Por ejemplo, los futbolistas, como corren un montón, sus músculos tienden a jalar el hueso para darle esa facilidad de que puedan correr. Si no, imagínate, entre ellos se cruzan sus piernas, se chocan y se caen, pues no pueden correr. Por eso tienen esa actividad de remodelarse su hueso. ¿Sí? ¿Han visto alguna vez algún viejito? ¿Cómo son de jorobaditos los viejitos, los ancianitos? Son jorobaditos, tienen su jorobita. Ya no se arreglan los viejitos. ¿Por qué? Porque el adulto joven como ustedes, que están jovencitos, su remodelación ósea es aproximadamente de 20% al año. Es bastante. Mientras que los ancianitos es de 1 a 4%. Por eso ya no se arregla. Un viejito cuando se quedó jorobadito, se quedó jorobadito. Ya no se remodela el hueso. Esa es la acción de quién? De los osteoclastos. Los osteoclastos sirven para la remodelación. Entonces, osteoblasto forma hueso. Osteocito, célula viva para nutrientes. Y el osteoclasto sirve para la remodelación del hueso. ¿Ya? Entonces, ahorita voy a hablar de lo que es la remodelación. ¿La remodelación sirve para qué? Se actúa o se inicia cuando hay un esfuerzo físico, cuando hay un daño microscópico, microfracturas. Ese esfuerzo físico hace que hayan microfracturas. Y eso lo detecta. ¿Quién lo detecta? El osteocito, que es la célula viva del hueso. ¿Sí? Y también se remodela por necesidad de calcio y de fosfato. ¿Sí? Por ejemplo, una mujer embarazada, el bebito que está ahí en su vientre, yo les digo a mis alumnos de farmacología, cuando les explico, les digo, es como si fuera un parásito el bebito, ¿sí? Sin hablar mal del bebito. ¿Por qué? Porque te consume todo tu calcio y tu fosfato que tienes en tu sangre. La mamá prácticamente tiene que estar remodelando su hueso. ¿Para qué? Para que pueda salir el calcio y el fosfato. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que el hueso tiene que remodelarse para poder tener decirle, adaptarse al esfuerzo físico, o cuando necesito componentes en mi sangre de calcio y de fosfato, tienden a producirse reabsorción del hueso. Y esa reabsorción lo hace el osteoclasto, la remodelación. ¿Ya? Aquí tenemos el concepto de lo que es la unidad multicelular básica.
La unidad multicelular básica del hueso está formado ¿por quién? Por osteocito, osteoblasto y osteoclasto. Los 3 tipos celulares. ¿Ya? ¿Cómo se inicia la remodelación ósea? La remodelación ósea normalmente se inicia de la siguiente manera. Primero que nada, el osteocito, que es la célula viva, va a percibir lo que son las microfracturas por el esfuerzo físico. La microfractura se produce cuando el osteocito muere. ¿Por qué? Porque hay una lesión en esa zona del hueso. Al ver esa lesión, ¿qué hace el hueso? Empieza a liberar sustancias táctiles, se puede decir, que empiezan a producir movimiento. ¿De qué? Movimiento de la circulación de 2 formas importantes. Uno, que va a ser los precursores de osteoclastos. Miren, no les he dicho osteoclasto, sino precursor del osteoclasto, y los precursores de los osteoblastos. ¿Ya? Precursores, ¿sí? Los osteoclastos vienen de la circulación, porque son diferenciación de las células de la médula ósea, y los osteoblastos son propios del hueso. Los osteoblastos, miren el osteoclasto, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Que normalmente el osteoclasto tiene en su membrana, va a tener un receptor, que es el receptor activador de factor nuclear. Ese receptor activador de factor nuclear que se llama el RANK, está en el precursor de osteoclasto, clasto con C, ¿sí? Mientras que el precursor de osteoblasto tiene el RANK-L, que es el ligando, ¿sí? Entonces, entre ellos funcionan como una unión. ¿Se acuerdan ustedes cuando estábamos en época de COVID y hablaban de la proteína Spike del COVID, la proteína S, que se pegaba al neumocito, lo jalaba? Esto es igualito, ¿sí? Los precursores van a unirse de osteoclasto y osteoblasto. Se juntan, ¿sí? Por el rank y el rank L. Y al juntarse los dos, como son células, se juntan 3, 4, 5, ¿sí? Se juntan, van a formar un osteoclasto maduro, multicelular. ¿Ya? O sea, los precursores forman el maduro. Y ese osteoclasto ya maduro es el que se empieza a comer al hueso. Es el que se digiere, ¿sí? ¿Por qué siempre tiene que haber esta acción? ¿Por qué no hay osteoclastos en el hueso? Porque si hubiera osteoclastos en el hueso, estuvieran el hueso comiéndose todo el día, no tuvieran huesos ustedes, ¿sí? Por eso se activan solamente cuando hay necesidad de remodelación. ¿Se entendió? ¿Está claro lo que les digo? ¿Sí? Entonces, una vez que se forma el osteoclasto maduro, este osteoclasto se come el hueso y empieza a liberar calcio fosfato, que es la hidroxiapatita. Aparte, el hueso va a producir lo que es la catepsina, que es una proteasa que degrada la hidroxiapatita para que sea más fácil que el osteoclasto se lo coma, en otras palabras, y lo libere al organismo. ¿Está claro? Se produce esa acción. Luego viene lo que es, ¿qué cosa? Una vez que el osteoclasto maduro ya se comió una parte del hueso, ya hizo un hueco ahí en el hueso, se limpia ese hueso y viene un osteoblasto maduro, ya no precursor, sino un osteoblasto, y empieza la formación del nuevo hueso. Lo que les he explicado al comienzo de la función del osteoblasto. Empieza a poner cristales de hidroxiapatita, empieza a poner el glucógeno y empieza a formar nuevo hueso. Por lo tanto, para ya delimitar la acción del osteoclasto maduro, el osteoblasto produce la osteoprotegerina, que es la OPG que anula la activación de osteoclastos. Y ya no hay más osteoclastos. ¿Se entendió? ¿Any question? ¿Alguna pregunta? ¿Sigo? ¿Sí? Doctor, Perfecto. la parte 3, por favor. El punto ¿Cuál? 3. ¿Esta o la anterior? El anterior, el anterior. La anterior. Acá, este, Sí, doctor, sí, la por 3, favor. ya. Cuando se va a formar nuevo hueso, tienen que venir los precursores de osteoclastos. Por eso te digo, no es un osteoclasto maduro, sino un precursor. ¿De dónde salen de la diferenciación de la médula ósea? ¿Ya? Porque si hubieran osteoclastos maduros, se reabsorbe el hueso y no tendrías huesos. Por eso se activan solamente cuando hay necesidad de fosfato de calcio, como la madre embarazada, o cuando Farfán necesita remodelar sus piernas. Por eso les ponía los ejemplos. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los precursores de osteoclastos al hueso, y en el mismo hueso están los osteoblastos. Entonces, el osteoclasto precursor tiene un receptor que se llama el RANK.
Y el osteoblasto tiene el ligando, que se llama el rank L. Por eso es L de qué? De ligando. Rank L. Se juntan los dos precursores, porque son varias células que se juntan, o sea, se juntan 3 o 4 osteoblastos con un osteoclasto ahí precursores, y al juntarse, como son varias células, forman una célula multinucleada de activación que es el osteoclasto maduro. ¿Se entendió ahora? Sí, doctor, ahora sí. Sí, ya. Gracias. Entonces, por eso es clave, por eso es que, ya hijo, por eso es que el osteoclasto se forma solamente cuando hay necesidad. Cuando no hay necesidad, se inactiva. Si no, como te digo, te estás consumiendo todo el hueso. ¿Ya? Pues esos son precursores. ¿Ya? Entonces, si el osteoclasto maduro se lo come el hueso, le hace un huequito ahí, y ese hueco, esa erosión que tiene el hueso, tiene que ser limpiado por los osteoblastos para empezar nuevamente la formación del nuevo hueso. Entonces, el osteoblasto ya maduro, no el precursor, sino el maduro, elimina lo que, o produce lo que es la osteoprotegerina, que es una sustancia que anula la activación de más precursores, para que ya no haya nuevamente reabsorción de hueso. Y ahí viene lo que es ya el hueso nuevo, que se formó, y quedan los osteocitos que se producen por la muerte del osteoblasto, por apoptosis, y quedan los osteocitos para la nutrición del hueso. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Ya? Entonces los osteocitos ya liberan esclerostina que inhibe la acción de más osteoblastos y queda el hueso formadito. Eso también se produce cuando hay una fractura mayor, para un hueso de solidificación, por ejemplo, que te rompas la pierna, te rompas el brazo, la formación del nuevo hueso. ¿Ya? Bien, ¿quiénes hacen la regulación? La regulación para la remodelación va a estar hecha principalmente por sustancias como lo que es óxido nítrico, prostaglandinas, que son sustancias de la inflamación. ¿Sí? Detectan que hay fractura en tal zona y empiezan la remodelación del hueso. Las prostaglandinas, el factor de crecimiento insulínico, como por ejemplo cuando un niñito, un adolescente está en crecimiento, y las hormonas, principalmente hormonas. Y también acá tiene que ver lo que es las necesidades de calcio y fosfato en la sangre. Como les decía, cuando se necesita, por ejemplo, en una madre gestante, se necesita fosfato y calcio en la sangre. Aquí también actúa lo que es la vitamina D, ¿sí? Que sirve para que entre el calcio ahí en el hueso. La calcitonina, por ejemplo, que es una hormona que produce la tiroides, la hormona paratiroidea, que extrae calcio de los huesos cuando se necesita, y las hormonas sexuales, que son estrógenos y andrógenos en el varón. ¿Ya? Para mantener una masa esquelética estable. Entonces, en vista de todo lo que hemos hablado, ¿cuáles son las funciones del tejido óseo? Porque es la parte fisiológica, más que todo. Uno, de soporte y de protección de estructuras orgánicas. Va a proteger lo que son órganos vitales, como por ejemplo el cerebro, la médula espinal y el contenido torácico. ¿Sí? Segundo, para la locomoción, para que se pueda movilizar el esqueleto del cuerpo, conjunto con los músculos. ¿Sí? Tercero, para la hematopoiesis. Ahí en la médula ósea se encuentran las células madres primordiales que van a dar origen a blancos, rojos y plaquetas. ¿Sí? Y para lo que son los depósitos de minerales. Por eso es importante saber de que el hueso contiene 99% de calcio, fosfato 85%, magnesio y sodio. Cuando se requiere, se va a sacar del hueso. ¿Sí? Se va a sacar del hueso. Regulación endocrina, hormonas sexuales, principalmente, como les dije, los estrógenos y los andrógenos. Miren, las hormonas sexuales mantienen estable la masa esquelética. O sea, es necesario que hayan hormonas, ustedes que están jovencitos, que están produciendo sus hormonas cantidad, es necesario que hayan hormonas, ¿para qué? Para poder disminuir la acción del rank L y que no haya reabsorción ósea, para que no haya destrucción ósea, ¿se entiende? Es necesario, ustedes mantienen su masa estable porque estoy inhibiendo al rank L, al ligando, al osteoblasto, ¿sí? Entonces, las mujeres que están en menopausia ya no tienen producción de estrógeno, por lo tanto, ya no van a producir lo que es RAN L, no lo van a inhibir. Y se empieza a producir la reabsorción ósea. Y se crea una enfermedad. ¿Cómo se llama la enfermedad que tienen las mujeres cuando están con menopausia? ¿O las ancianitas? Osteoporosis. La osteoporosis, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya no va a haber hormonas que lo detengan y arranca. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Ya? Y la paratormona que prácticamente se une a los osteoblastos para hacer que estos produzcan lo que es la reabsorción ósea para que salgan calcio. También acá tiene que ver lo que es la calcitonina y la vitamina D, ¿sí? Para que la deficiencia se produce osteoporosis. Bien, esta es la parte de óseo que les he podido preparar. ¿Alguna pregunta de óseo? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí, bien. Entonces,
no tenía otra forma de cómo hablar desde la parte fisiológica entonces mayormente dije, mejor les hablo de la parte ósea y muscular para que ustedes lo entiendan y ustedes ya lo complementan con su lectura de sus libros. ¿Está claro? Ya lo complementan, ya tienen una ideita más o menos de cómo se produce la parte ósea. Ya, entonces voy a ir ahora a lo que es el tejido muscular ahora. A ver, tejido, a ver, parte muscular. Acá está el muscular. Creo que he tenido clase con otro grupo, por eso estaban las diapositivas ahí. Ya, entonces voy ahora a muscular. Muscular. Miren, en la parte muscular también hay que tener en cuenta que la parte muscular, el músculo se extiende sobre todas las articulaciones, ¿sí? Y se pueden unir dos o más puntos para producir una movilización, una articulación. Los músculos se escriben en términos de su sitio de origen y de su inserción. Eso lo saben ustedes por anatomía. El origen tiende a ser más fijo en el punto donde se va a movilizar y hay un punto donde va a estar estático para que se pueda realizar la flexión o la extensión de un músculo, la contracción. Ahora miren, la contracción puede ser de tres tipos. Una contracción isotónica o concéntrica, una contracción excéntrica y una contracción isométrica. ¿Ya? La contracción isotónica ocurre en movimiento cuando el músculo genera fuerza sobre su sitio de inserción y se acorta. Se empieza a cortar ya el músculo. La contracción excéntrica es la elongación, es el estiramiento que tiene el músculo controlado mientras aún se genera la fuerza. Se va generando la fuerza de contracción. Y la contracción isométrica es cuando se genera la fuerza al mantener estático sus sitios de unión. Todos estos tipos de contracción son las que se producen durante una contracción normal. No vayan a pensar que un músculo se contrae isotónico, otro es excéntrico y otro isométrico. No. ¿Sí? Las tres se juntan para producir una contracción normal. Cuando se inicia, isotónica, durante la contracción excéntrica, isométrica, cuando se acortó y empezó toda la contracción muscular. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Sigo? ¿Sí? Perfecto. El miocito viene a ser la célula básica especializada en la contracción de los músculos, el miocito. Y va a constituir, después de las neuronas, las células más excitables que existen en el organismo. ¿Ya? Su poder de función va a requerir principalmente en una estructura que se llama la sarcómera, que es la unidad contráctil del músculo. ¿Ya? Y los miocitos se han especializado en su acción morfofisiológica para ser diferentes a las células del cuerpo, porque tienen una configuración única en el miocito. Por eso, los miocitos pueden ser estriados o esqueléticos, que es lo que ustedes lo mueven con su voluntad. Los estriados cardíacos, ustedes no mueven el corazón. Y el miocito liso, ustedes no mueven sus intestinos, se mueven solos. ¿Ya? Por eso, el miocito tiene tres tipos: estriado, cardíaco y liso. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? Sigo entonces. Hay dos tipos de fibras musculares. Las tipo 1 o lentas, también denominadas rojas, que van a diferenciarse de las rápidas o blancas, las tipo 2. ¿Qué diferencia tienen? Las lentas o rojas son pequeñas, con retículo sarcoplásmico menos desarrollado y menos cantidad de enzimas glucolíticas. Tienen mayor cantidad de mitocondrias y mioglobina, así como extensa vascularización, y usan más energía oxidativa. Menor velocidad y son más resistentes. Menos velocidad, por eso son lentas y más resistentes a la contracción. Mientras que las fibras tipo las blancas o rápidas son grandes, con retículo sarcoplásmico extenso, conteniendo de gran cantidad de enzimas glucolíticas, menos mitocondrias, mioglobina y vascularización. Usan más glucosa como energía, son rápidas y son muy fatigables. Se dice que los músculos tienen ambos tipos de fibras. ¿Sí? Tienen ambos tipos de fibras, los músculos. ¿Ya? ¿Alguna vez se han subido a un árbol y se han entrepado en el árbol, se han quedado colgados? ¿Han visto qué tiempo duran? ¿Se duran 3 horas o al toque se caen? ¿Qué me dicen? Rápido nos caemos. Rapidito, ¿no? Porque son rápidas, pues hay fibras tipo rojas y fibras blancas. Unas te demoran más, otras ya está, se acabó, te caes. Los dos tipos de fibras musculares. ¿Ya? Ahora, el músculo tiene características que son propias de él. Son muy excitables. Después de las neuronas son las que tienen más excitación por parte de un estímulo nervioso. Son muy contráctiles, ¿sí? No hay ninguna célula que se contraiga en el cuerpo, salvo los músculos, que tienden a tercera contracción muscular, ¿sí?
son extensibles. ¿Por qué? Porque tienden a estirarse también después de que se han contraído. Y por lo tanto también son elásticos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué elásticos? Porque después que se han elongado, tienden a recuperar su forma normal, ¿ya? Su longitud original. Son las características que tiene el músculo. Acá les he puesto una clasificación de músculos. Por ejemplo, los del punch, el bíceps, el fusiforme. Los de los coquitos acá en el abdomen, los de los rectos abdominales, son paralelos. Hay también triangulares, como los pectorales. Hay también unifasciculares, bifasciculares, multifasciculares. Y los circulares, como por ejemplo los que son del recto vano, que son orbiculares o son circulares. ¿Ya? Por ejemplo. ¿Sí? Miren, el conjunto de sarcómeras van a formar lo que es una miofibrilla. ¿Ya? Una miofibrilla. Cuando estas miofibrillas se juntan y están envueltas por sarcolema, van a formar lo que es una fibra muscular. El conjunto de fibras musculares van a formar un fascículo. Y los fascículos van a estar formados por, un conjunto de fascículos forman un músculo. Y el músculo tiende a juntarse a un hueso por una fibra tendinosa. ¿Ya? Ese es cómo se va dirigiendo desde la sarcómera hasta la formación de un músculo. Bien, entonces, ahorita, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la sarcómera. La sarcómera es la unidad contráctil del músculo y se va a extender desde dos líneas Z, que están acá con amarillo, ¿sí? Van a extenderse para producir lo que son bandas. La banda A, que es la banda oscura, que está acá en medio, es la unión de se podría decir, dos fibras que son la miosina y la actina. La banda A, juntas ahí. Y la banda I, que son claras, que solamente tienen actina, nada más. ¿Sí? No les he puesto una figura histológica porque ustedes ya en histología lo van a ver, la forma negro, blanco de los músculos, ¿no? Pero ahí están las bandas oscuras y las bandas claras, ¿sí? La banda H, que es esta que está acá, solamente es para filamentos gruesos nada más, es decir, miosina. Y la banda I solamente es para que son filamentos finos, que es la actina. ¿Ya? En medio de la banda H está la línea M. La línea M, ¿que sirve para qué? Para que se fijen los terminales o las colas de la miosina. Se fijan para poder hacer la contracción muscular. ¿Sí? Y en los discos Z se fijan lo que es la actina. ¿Sí? Ahí se puede ver mejor. En la banda M se fija lo que es la miosina y en la banda H se fija lo que es la actina. La actina son estas líneas, filamentos finos, y la miosina los filamentos gruesos. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sigo? ¿Sí? ¿Sigo entonces? Ya, perfecto. Entonces, miren, voy a hablar de los filamentos finos, ¿ya? Lo que es la actina. La actina va a estar formada prácticamente por proteínas globulares, que son la actina G. Cuando estas proteínas G se juntan como un collar de perlas, prácticamente dos filamentos se van a juntar y en forma de hélice van a formar lo que es la actina F, que es la actina que sirve para la contracción muscular. ¿Ya? Una vez que se junta la actina, ya los dos filamentos de actina F, prácticamente se va a juntar a ellas también en forma helicoidal lo que es la tropomiosina, que es este filamento delgadito, la tropomiosina. Se va a juntar ahí también dos moléculas dos filamentos para envolver a la que es la actina F. ¿Sí? Y junto a lo que es la tropomiosina va a estar lo que es la troponina, que son proteínas que van a servir para mover a la tropomiosina, para moverla, ¿ya? Para moverla. ¿Por qué lo mueve la troponina? Miren, si ustedes ven acá en esta figura que está acá, pueden ver acá la actina que está como collar de perlas, ¿sí? Sus dos moléculas. Y ven acá la tropomiosina que lo está envolviendo. ¿Ven estos puntos amarillos que están acá? ¿Ven estos puntos amarillos? ¿Sí? Esos puntitos amarillos son los sitios de unión. ¿Con quién? Con la miosina. ¿Por qué te es actina? Con la miosina. ¿Ya? Pero ¿quién lo tapa? ¿Quién lo está tapando ya los puntitos amarillos? ¿Quién lo tapa? La tropomiosina lo está tapando. Entonces, la troponina es de diferentes tipos. La troponina es, la T adhiere a la troponina la tropomiosina, o sea, es la que lo junta a la tropomiosina, a la troponina. La I es la que inhibe la unión, o sea, lo libera de la miosina, de la tropomiosina.
Y la C es la que prácticamente cuando se junta con el calcio, jala o desplaza la tropomiosina para que queden los puntos de unión de miosina descubiertos, activos, y se pueda juntar con la miosina. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Pregunte. María Cristina, ¿se entendió, hija? Ariana. Sí, se entendió, doctor. Sí, mi amor. Sandra. Jeremy, ¿se entendió? Brighton, ¿se entendió? Sí, Cristian, dime, te escucho. Doctor, TN es troponina, ¿no? Sí, troponina. T, C, Ya. I. De ahí. Ya. Entonces, la principal acá va a ser la troponina C, que es la que se une al calcio. ¿Para qué? Se une al calcio para que pueda, yo le digo así, ¿ya? Para que pueda empujar, en otras palabras. Aquí no empuja a la tropomiosina y pueda liberar los sitios de unión a la miosina. ¿Ya? Para que se puedan juntar los sitios de unión. ¿Ya? José Orlando, ¿se entiende? ¿Está claro, hijo? Va a seguir. ¿Sí? Sí, ¿Se entiende? sí, doctor. Ya, perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, ¿quién hace todo eso? El calcio, no se olviden. Por eso, un paciente que no tiene calcio en la sangre va a estar flácido, porque no hay contracción muscular. Acuérdense. ¿Ya? Un paciente sin calcio no tiene contracción muscular. Perfecto. Seguimos entonces. Entonces, ¿cómo se va? Ahora veamos a la miosina, que es el filamento grueso. La miosina tiene forma de un espermatozoide, con su cabeza y su cola. Y dos moléculas estas se van a juntar, se van a entrelazar. ¿Ya? La cabeza tiene el sitio de unión para la actina, que les acabo de poner los puntitos amarillos ahí en la diapositiva anterior. Ahí se juntan, ¿ya? Los dos. Y también tiene su sitio de unión para el ATP, para que funcione el ATP. ¿Ya? Después vienen dos cadenas ligeras, una cadena ligera regulatoria y una ligera esencial. ¿Por qué? Porque va a haber un cuello. ¿Y ese cuello sirve para qué? Para que la miosina haga esto. Miren, no sé si ven en mi cámara, pueda mover la cabeza, la miosina. ¿Ya? Para eso sirve la cadena regulatoria y el cuello. Entonces, la cola sirve para la unión en la línea M, para que no se suelte. Entonces, cuando se juntan varias moléculas de miosina, van a formar un filamento grueso. Miren la miosina cómo es con sus cabezas ahí, prácticamente. La miosina, si ustedes alguna vez han visto un cepillo de biberón, para lavar un biberón, ¿han visto un cepillo de biberón? Es así como si fuera un fierro en medio y un montón de puntas alrededor. Así va a ser la miosina. ¿Ya? Por eso cuando se junta con la actina, prácticamente se va a ver de esta forma. Las cabezas de miosina al costado de la actina, ¿sí? Cuando no están juntas, no están pegadas, se podría decir. Y acá se puede ver tridimensional, como un cepillo de biberón ahí, como lo digo, y las moléculas de actina alrededor. 6 filamentos de actina recubriendo a la miosina. ¿Está claro? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? ¿Sigo? Brenda, ¿sigo? Brenda, ¿me escucha? Doctor. Sí, amor, sigo. Diana Carolina, ¿sigo? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, ¿cómo sucede la contracción? Ah, ya, pero les voy a hablar de los túbulos T. Los túbulos transversos, ¿sí? ¿Ya? Acá están las sarcómeras. Los túbulos transversos son estos tubos que están acá color amarillo, que van a ser prácticamente los que llevan los potenciales de acción, llevan para las potenciales de acción de las neuronas. Y los retículos sarcoplásmicos van a ser estos azules que envuelven a toda la sarcómera, ¿sí? Los retículos sarcoplásmicos son los que tienen principalmente el calcio, depósitos de calcio grandes para que se pueda producir la contracción muscular de activación de la troponina dentro de la sarcómera, ¿ya? Miren, este es el miocito. El miocito prácticamente tiene unión de sarcómeras con túbulos T, con túbulos transversos, y hasta tiene mitocondrias, cantidad, ¿sí? Que van a producir, para que se produzca el ATP, para que se produzca la contracción con sus mitocondrias. Ya por eso, la unidad funcional o la célula del músculo se llama miocito. No es la sarcómera es solamente la unidad contráctil. No lo confundan, por si el caso. ¿Ya? ¿Cómo se produce la contracción? Miren, normalmente lo que se produce, primero que nada, es que llega acá el potencial de acción de la neurona. ¿Para qué? Para que ese potencial de acción estimule la membrana del miocito para que se continúe el potencial de acción. Entra sodio y sale potasio de la célula
y se inicia el potencial de acción de membrana. Cuando llega a la altura del receptor de dihidropiridina, este es como un resorte que abre el retículo sarcoplásmico, la compuerta, para que se libere todo el calcio. ¿Ya? O sea, se libera el calcio, y el calcio, ¿qué hace? Se une a la troponina. ¿Para qué? Para empujar a la tropomiosina y se puedan ver los sitios de unión, en otras palabras, de la actina. ¿Ya? ¿Se entendió acá hasta acá? Pregunten. ¿Alguna pregunta? Luisa Flor Lucinda, ¿se entiende, hija? Marcos Junior, Gracie, Bianca, ¿se entiende? ¿Sigo? Sí, profesor. ¿Continúo? Perfecto. Entonces, una vez que ya entró el calcio, se unió a la troponina C, y la troponina C empujó a la tropomiosina, lo libera de los sitios de unión del calcio, ¿sí? De la actina, y lo expone al sitio de unión. ¿Se acuerdan los puntitos amarillos que estaban en las paredes azules? Y ya está. Entonces es automático. La miosina ve el punto de unión y se pega. Inmediatamente. Es como si fueran dos enamorados. Dos enamorados. Se ven en la universidad. Uno está en la puerta de la facultad, otro está entrando por la puerta de rejas. Se ven actina y miosina y se pegan. Dos enamorados. Así son los dos. No se pueden despegar. Por eso es que la troponina tiende a cubrirla con la tropomiosina, los sitios de unión. Porque si no, hubieran contracciones todo el día y estuvieran ustedes contraídos. ¿Se entendió? ¿Está claro? Por eso es que se junta, se pega. Una vez que acaba la contracción, se vuelve a tapar la troponina, lo tapa a la actina, a los puntos de unión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se produce la contracción muscular? La miosina, que es la fibra gruesa, se pega, miren, a este primer punto rojo que está acá. Es un primer punto rojo, que es la actina. ¿Sí? Se pega. Luego, por acción del ATP, se suelta, se libera la miosina. ¿Sí? ¿Para qué se libera? Para que se elongue, se alargue y se pueda dirigir al otro punto rojo que está al costado. Cuando se junta el otro punto rojo, se va a juntar con ADP, bota un fosfato y se vuelve a pegar al otro punto rojo. Y cuando se pega en el punto rojo, ¿qué es lo que hace el ADP? Hace que la cabeza se mueva. Entonces, de un punto rojo pasó al segundo. Jala. De ahí se suelta nuevamente, pues eso dice, se repite. Se va al tercer punto. Jala. Al cuarto punto y empieza la contracción muscular. ¿Se entendió? Disculpe, Dime, hijo. el momento de hacer al segundo punto la miosina se alarga, al tercer punto también se vuelve a alargar y se va a Claro, alargar exacto, hasta exacto. que acabe el ciclo. Claro, o sea, es como si fuera un barquito de remos. Tac, 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 y se va jalando, y se va cortando, se corta la fibra para que se haga la contracción. Es en milisegundos, por supuesto, ¿no? No vas a pensar que es rapidísimo. Entonces, como son millones de fibras, una jala el primero, otra jala el segundo, otra jala el tercero, otra jala el cuarto, y se lo corta, se acorta. Por eso les digo, es como un cepillo de lavar biberón, y todas esas se van juntando y se van jalando. ¿Se entendió? Pero va avanzando, tiene que ir avanzando. Avanza de 1 al 2, 2 al 3, del 3 al 4, y va haciendo la contracción. ¿Sigo? ¿Se entendió? ¿Sí? Luisa se entendió, Gracie se entendió. ¿Sigo? Perfecto. ¿Ya? Normalmente para que se produzca lo que es la contracción muscular tiene que haber un estímulo nervioso. Y ese estímulo nervioso está dado por ¿quién? Por dos moléculas de ¿quién? De acetilcolina que se van a pegar al receptor nicotínico. Dos moléculas se pegan al receptor nicotínico. ¿Sí? Para que ingrese lo que es ¿qué? Sodio y salga el potasio y se produzca lo que es el potencial de membrana. Ese potencial de membrana activa la cisterna del retículo sarcoplásmico para que libere calcio. El calcio, ya saben, se pega a la troponina C empuja a la tropomiosina, libera el punto de unión, la miosina, como es enamorada de la actina, se pega a la actina y empieza con el ATP a mover, y se empezó la contracción muscular. ¿Ya? Cada unidad motora, hay neuronas que van a inervar a varias microfibrillas para que se produzca lo que es la unidad motora, en lo que es la llevada del potencial de acción. ¿Sí? Y aquí lo principalmente que se utiliza como energía es el ATP. ¿Ya? También pueden haber fuentes externas, como por ejemplo fosfocreatina, también puede haber la glucólisis anaeróbica y el metabolismo oxidativo. ¿Ya? Pero lo principal es el ATP. Por eso, cuando un músculo ya utiliza metabolismo de glucólisis anaeróbica, ya está empezando a producir lo que es el lactato. Y al producir lactato, que es ácido láctico, empieza el calambre.
porque ya no hay más que consumir, ¿ya? Todo músculo tiende a producir un trabajo, ¿sí? Por eso, como dice acá, trabajo es fuerza por distancia. La fuerza va a ser el peso o resistencia al desplazamiento, y la distancia es lo que es la carga cuando se desplaza. De arriba para abajo, por ejemplo, con el bíceps. Pero eso son acciones, fórmulas físicas, ¿no? Que dicen que el músculo hace un trabajo. Acá les explico, isométrica y la contracción isométrica y la isotónica. Miren, la contracción isométrica, es cuando, acá se pone esta figura, es cuando la longitud del músculo se acorta, ¿sí? No se acorta, perdón, sigue normal durante la contracción. Y la isotónica es cuando la longitud se acorta en tensión permanente, como les dije al comienzo de la clase, al comienzo de esta parte. Esto es durante una contracción normal, ¿ya? No vayan a pensar que hay músculos que hacen contracción isotónica, entonces contracción isométrica. No, no es así. Todo músculo se acorta, ¿sí? Pero siempre se empieza primero con la isométrica y luego se acaba con la isotónica. ¿Ya? Primero la isométrica y la isotónica. O sea, si yo mi punch voy a hacer fuerza ahorita, estoy empezando con la isométrica y luego hago isotónica ya, para que se contraiga todo. ¿Ya? Los potenciales de acción deben de superar el umbral de membrana. Por lo tanto, viene lo que es la ley del todo o nada. ¿Qué cosa significa? De que eso lo vamos a ver más que todo en la parte neuronal, cuando hagamos la próxima semana. ¿Qué significa? De que para que haya contracción, las neuronas van a descargar su potencial de acción, pero tienen que atravesar lo que es la zona umbral. Si no atraviesan el umbral de excitación de la neurona, ¿sí? Que a veces es de menos 70 milivoltios, no va a haber contracción muscular. Por eso, aquellos pacientes que tienen neuropatías, por ejemplo los diabéticos, a veces tienen sus neuronas, tienen complicaciones de neuropatías, no alcanzan su potencial de acción y tienen debilidades musculares, ¿sí? ¿Ya? Por eso se produce. Por ejemplo, los diabéticos tienen bastante alteración en lo que es el tránsito intestinal, son estreñidos. ¿Por qué? Porque no hay peristaltismo. Está disminuido el peristaltismo en los diabéticos, porque no alcanzan el umbral, ¿ya? Y no hay mucha contracción muscular. ¿Qué más? Acá hay tres cosas de lo que es la parte de la suma de contracciones. Lo que es la fasciculación, lo que es la fase sumatoria y lo que es la tetania. La fasciculación, como les digo, esto es lo normal en la contracción. La fasciculación empieza antes que se inicie la contracción. Los potenciales de acción empiezan a hacer más del umbral para que empiece el potencial de la contracción y la cantidad de tensión va a ser mínima, pero ya se inició la contracción. ¿Qué sigue? Sigue la sumatoria. Una serie de espigas empiezan a producir disparos. ¿Para qué? Para que se empiece la unidad motora a contraer el músculo. Ya empecé la contracción total. Y cuando viene la tetania, es cuando ya se agotó el calcio y viene el calambre. Entonces el músculo se queda temblando, queda en tetania. Queda en tetania. ¿Ya? Por eso, ¿se acuerdan ustedes cuando jugó Perú con Australia en el repechaje? Y Cuevita, al final Cuevita se empezó a calambrar. ¿Sí? Ya no podía Cuevita, ya no tenía calcio Cuevita. Estaba en tetania, pues, Cuevita ya no podía ni pararse Cuevita. ¿Sí? Estaba duro todititito Cuevita, hasta sus pelos se habían puesto duros de su cabeza, por eso se pena, creo así, para ir poñudito. Bueno, sigamos. Músculo liso. Bueno, hasta aquí es músculo estriado, ¿ya? Músculo liso, una repasadita nomás para que se pueda entender. El músculo liso es diferente al estriado. El músculo liso, si ustedes se dan cuenta, van a ser células independientes de contracción. No es como la sarcómera normal o como el miocito. El músculo liso tiene, ¿qué cosa? Tiene filamentos de actina y miocina, pero ¿están qué? Están en modo irregular, dispuestos en todas las células. Por lo tanto, van a presentar cuerpos densos, pero que funcionan como sarcómeras, pero no presentan troponina. No tienen troponina en músculo liso. ¿Qué van a tener? Caldesmona y calponina, ¿sí? Que son las que se unen a la calmodulina para iniciar la contracción muscular en el músculo liso, ¿ya? Por eso, el músculo liso tiende a tener acciones propias de sus células. Hay células que se van contrayendo, mientras otras se van relajando. No es como el músculo estriado, ¿sí? ¿Alguna vez han visto o saben el movimiento peristáltico de los intestinos? ¿Sí? ¿Alguna vez han visto cómo es un movimiento peristáltico del intestino? ¿Han visto alguna vez? ¿No? No han visto. ¿Alguna vez han visto caminar a un gusano, a una oruga? ¿Sí? Ya. ¿No? Sí. La oruga, cuando camina la oruga camina moviéndose en una forma, se contrae atrás y va relajando delante, ¿no es cierto? El movimiento peristáltico es similar. ¿A qué me refiero? Me refiero al movimiento de tus intestinos, ¿sí?
Tus intestinos, cuando van a llevar el bolo alimenticio o van a llevar el bolo fecal, tienen que empezar desde arriba, van comprimiendo en la zona donde van a llevar el bolo y van, contraen y se van relajando atrás. Y nuevamente en la parte de allá, contrae y se va relajando para que pueda caminar el bolo fecal. ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Sí? Por lo tanto, el músculo liso tiene esa particularidad. Tiene zonas que se contraen y zonas que se van relajando. Es diferente al músculo estriado. Imagínense que nuestros intestinos tuvieran punch. Toditito se contrae. No avanza el bolo fecal. El bolo fecal no sale por el recto y por la boca saldría o por todo porque está que se contrae todito. ¿Sí? Tiene una forma de contraerse. ¿Ya? Ahí están las células del músculo liso, que son células independientes, y la estimulación es mayormente puede ser nerviosa, autónoma, hormonal o mecánica, ¿sí? Y también puede ser química. Tiene 5 formas de que se estimula las células del músculo liso. No es como el estriado, una nomás, que es, ¿cómo se llama? La acción de la acetilcolina a nivel del receptor de la placa mioneural. El proceso se va a iniciar con el calcio, igual que el anterior, el calcio, que estimula ¿a quién? A la calmodulina. Y este complejo activa ¿a quién? A la mioquinasa para fosforilar la miosina y que se una con la actina. ¿Ya? Así se produce la contracción del músculo liso. Y cuando se agota, empieza el proceso para desfosforilarlo y se relaja. Se relaja el músculo liso. Fin de esa acción. ¿Se entendió? ¿Todo claro? ¿Sigo? Christopher, ¿sigo? Sí, siga por favor. Las diferencias que existen entre el músculo liso y el estriado no se encuentran en uniones mioneurales. No hay placa mioneural. ¿Sí? ¿Cómo les digo? Existen contracciones continuas e irregulares independientes de la elevación del tono y se van entre ellas estimulando. ¿Sí? Por uniones estrechas se van entre ellas estimulando. La respuesta contráctil es muy lenta, la contracción es bien lenta. Aproximadamente la contracción que hay en los intestinos es aproximadamente 8 por minuto. Los movimientos peristálticos. Y se puede mantener una contracción sostenida si es que hay un consumo importante de energía, un cerrojo. ¿Qué más tengo acá? Que dice estimulación nerviosa, el músculo liso recibe inervación simultánea de ambas divisiones del sistema nervioso autónomo. La próxima semana vamos a ver el sistema nervioso. Por eso aquí tenemos, hay efectos de acetilcolina, ¿sí? Parasimpático, y de adrenalina y noradrenalina, sistema nervioso simpático, que son antagónicos. Simpático lo activa, parasimpático lo activa, simpático lo disminuye. Ahí están los dos, entre los dos. El músculo liso visceral, o sea, las vísceras. La estimulación colinérgica es activadora a nivel de acetilcolina, mientras que la estimulación adrenérgica, adrenalina y noradrenalina, es inhibidora. A diferencia del músculo liso vascular, a nivel de los vasos sanguíneos, contracción y vasodilatación. La estimulación adrenérgica es activadora, por eso se usa adrenalina para contraer músculos, vasos sanguíneos, y la estimulación colinérgica es inhibidora, inhibe la acción muscular. ¿Ya? Es diferente. Bien, ¿alguna pregunta de músculo para pasar a articulaciones? ¿Todo claro? Ustedes complementen, por favor, lo que tengan que ver en lo que es óseo muscular. Docente, ¿te paso una pregunta? Dime, si la sé, te la respondo, si no la sé, no te la respondo, dime. Para complementar, ¿nos daría el nombre de algunos libros que podíamos usar, por favor? Libros, yo estoy usando el Guyton y el Gano. Sino Disculpe, ¿puede la- escribirlo por, ¿Nunca has ¿puede visto tu escribirlo por Guyton y tu Zoom? Gano? El ¿Ah? Guyton. Guyton, Gano. A ver, Guyton y Ganon. Sino que las figuritas las he sacado de diapositivas que me han alcanzado otros docentes que han dictado el curso, porque como es bastantísimo, pero yo he tenido que ir armando, leyendo para armarlo, porque si no, no lo entiendo las diapositivas pues, de los doctores que me envían. Me envían las diapositivas, no lo entiendo, no sé ni qué es lo que dicen. Entonces ya he ido armando de Muchas gracias. Guyton y Gano, ahí está, por si acaso. Pero yo, por supuesto, como le digo, he sacado nomás lo principal para que ustedes también lean, por si acaso. ¿Sí? Lean, complementen. Acuérdense que la diapositiva es una pizarra nomás. Yo las preguntas lo voy a hacer de los libros, no lo voy a hacer de las diapositivas, por si acaso. ¿Ya? Nunca comparen una clase con un libro, por si acaso. Una clase es solamente una guía para que ustedes entiendan. Un principio que yo veo de importancia, que creo que te va a servir para tu vida futura. ¿Sí? Para tu carrera. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Está claro?
Vaya a ser que se pongan a leer las diapositivas, se dan el examen, salen jalados, digo, todas las diapositivas, y después van a estar haciendo ahí le voy a explicar la supinación. Ya, sigo con articulaciones entonces para terminar. ¿Ya? Bien, miren, dentro de lo que ya hablamos de lo que es óseo y de lo que es muscular. Entonces, cuando un tejido óseo, un hueso, se junta con el músculo, van a poder hacer movilización, ¿no es cierto? Pero ¿en base a quién hacen esa movilización? En base a las articulaciones, ¿ya? Las articulaciones son prácticamente te podría decir, uniones entre quién? Uniones entre un conjunto de partes blandas y duras que unen a dos o más huesos próximos para que haya una conexión y se pueda movilizar, tenga la función de movilizar, ¿ya? Miren, esta clasificación de articulaciones, por si al caso, la he sacado de la target de Ruiz-Liar. Eso sí lo he revisado yo. Yo tengo mi la target, ¿ya? De la target de Ruiz-Liar. Ahí está, en la página 14, la 17, y está porque yo soy búsqueda. ¿Sí? Me pareció muy, ¿cómo les digo? Bien hechecita su clasificación. En comparación con las diapositivas que me alcanzaba y otros libros, no le encontraba orden. Pero acá sí creo que le encontré un orden en la target, ¿ya? Por si acaso. Miren, las articulaciones son móviles, semimóviles e inmóviles. Móviles, o también se denominan diartrosis, por ejemplo, el movimiento de los brazos, de las piernas, ¿sí? Semimóviles, que se denomina anfiartrosis, mediana movilidad. Y las inmóviles, o también llamadas sin artrosis, no se mueven, ¿ya? Esa es una clasificación según el eje de movimiento, se van a clasificar de acuerdo a lo que hagan giro, rotación en ejes ortogonales y de desplazamiento en ejes perpendiculares, ¿ya? Por ejemplo, ortogonales, brazos y piernas, y de desplazamiento, los huesecillos de la mano. Solamente se desplazan, mas no van a girar, ¿ya? Otra clasificación que encontré ahí fue del tejido de interposición. Cuando es una sinartrosis, sin movimiento, presentan continuidad sus huesos que forman la articulación, y las diartrósicas, que van a presentar una discontinuidad. ¿Por qué? Porque se interpone entre ellos un tejido, que es el tejido sinovial. Diartrósicas. Por eso son muy móviles, ¿ya? Otra clasificación que viene ahí es del tejido articular. Vamos a ver articulación fibrosa, cartilaginosa y la sinovial, ¿sí? Fibrosa, cuando entre las dos van a formar, por ejemplo, las suturas del cráneo. Cartilaginosa, cuando exista cartílago entre ellas. Y sinovial, cuando me les acabo de decir que se interponga una membrana sinovial, ¿ya? Bien, sinartrosis. Sinartrosis se puede clasificar en ¿qué? Son aquellas que no tienen movilidad. En articulaciones fibrosas, cartilaginosas y articulaciones óseas, ¿ya? Vamos a empezar a ver cada una de ellas, ¿ya? Primero, las fibrosas. Tejidos son inmóviles y vamos a encontrar las suturas dentadas, por ejemplo, ¿a nivel de quién? De las suturas del cráneo. Son dentadas, tienen bordes óseos que se entrelazan entre ellos en forma de sierra, ¿ya? Sutura sagital. Otro, la sutura escamosa, que tiene forma de escamas. Por ejemplo, la sutura temporoparietal. Se interponen, es como un diploe, lámina como si fueran mis manos así, pues es que como si fueran escamas, ¿sí? Escamosa. Otro, tenemos la sutura plana o armónica, por ejemplo, en los huesos nasales. Entre ellos se van a articular. Son inmóviles, no se mueven, pero encajan perfectamente entre los dos. Sutura internasal. Otra, la esquindilesis. La esquindilesis es un tipo de articulación en donde en una cavidad va a entrar una superficie que tiene una cresta. Por ejemplo, la esfenobomeriana, ¿sí? La esquindilesis, por ejemplo. Otra, la sindesmosis, cuando hay huesos unidos por ligamento. Por ejemplo, el ligamento estiloioideo. Un hueso es unido con un ligamento, con un rodete, un ligamento. Sindesmosis, ¿ya? Otra, la de membrana interósea, acá en el antebrazo, entre cúbito y radio. Está la membrana que permite una ligera movilidad de cúbito y radio, ¿ya? Interósea. Otra, la gónfosis, no tiene movilidad. ¿Cuál es la gónfosis? Lo que es diente con encía, no se mueve, diente con encía, ¿ya? Diente con encía, encaja exactamente, encaja en la cavidad de la encía. Hasta ahí son lo que son las membranosas. Ahora vemos las cartilaginosas. Las cartilaginosas son dos. La sincondrosis, que está dado en lo que es cartílago con hueso, ¿sí? Costocondrales, por ejemplo, y lo que es la sínfisis. Acá tenemos lo que es la sínfisis del pubis
y los discos de los cartílagos intervertebrales, ¿ya? Tienen muy poca movilidad, pero cuando hay parto, esto sí se agranda, la sínfisis del pubis. Y la columna tiene poca movilidad independiente cada vértebra, pero cuando se juntan todas, le dan mucha movilidad al cuerpo, ¿sí? ¿Han visto esos contorsionistas que se van para atrás y caminan de manos? ¿Sí? Se mueve toda la columna, pero independientemente no tienen movilidad, ¿ya? Luego tenemos las óseas, que es por unión de dos huesos. Por ejemplo, acá tenemos que es inmóvil, la sinostosis, que es la esfenoides con el occipital acá, por ejemplo, que se están uniendo los dos. ¿Ya? Bien, entonces hasta ahí hemos visto lo que son las sinartrosis. Ahora vamos a ver las biartrósicas, de mucho movimiento o sinoviales. Aquí tenemos lo que son la clasificación de acuerdo a sus ejes. Hay uniaxiales, cuando solamente se mueven en un solo eje. ¿Sí? Por ejemplo, los dedos de los pies. Los de los pies te los pueden mover para arriba y para abajo nomás. No los mueven para los costados, los mueven para arriba y para abajo. ¿Sí? Tienen poquita movilidad. Las biaxiales realizan movimientos en dos diferentes ejes. Por ejemplo, el pie, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Sí? Y las triaxiales cuando mueven en todos los ejes, que tienen bastante movimiento. ¿Ya? Hay que ver aquí, ustedes ya lo han visto en histología, seguramente lo que es las articulaciones sinoviales. No los voy a entrar en mucho detalle, pero ustedes ya saben que está formado por una cavidad articular, por cartílagos articulares, por cápsulas articulares y por membrana sinovial que está dentro. ¿Ya? Lo que es las sinoviales. Entonces, la clasificación de las sinoviales, que tienen mucho movimiento, ¿en qué se clasifican? Primero, esferoideas o enartrosis. Superficies que tienen una esfera que se encaja en una cavidad. Por ejemplo, la coxofemoral, enartrosis o esferoidea. Otra, la elipsoidea o condilia, que van a ser de dos tipos, la bicondilia y la bicondilia doble. Por ejemplo, la bicondilia en la articulación temporomandibular y la condilia doble en la rodilla, de dos cóndilos, ahí está, dos cóndilos, ¿ya? Otro ejemplo, la celar, que es de encaje recíproco o encilla de montar. Por ejemplo, la articulación metacarpo, el trapecio, el hueso trapecio, ¿con quién? Con el metacarpo, el dedo de la mano, ¿sí? El pulgar tiene bastante movilidad, ¿sí? Por acción de esta unión, la unión celar o encaje recíproco. Luego tengo la trocoide, que va a estar dada, por ejemplo, en lo que es acá en el codo, cúbito y radio, que tiene un segmento cilíndrico, ¿sí? Cilíndrico, y que va a articularse con su zona que tiene un extremo cóncavo, que hace forma de pivote, trocoide, radioulnar, por ejemplo. Otro es el gínglimo o troclear. La clásica es la articulación del codo, ¿no? La troclear, que va a tener el olecranon del codo, que es como una especie de una polea ahí, y la tróclea del húmero, que se acomoda ahí al olecranon para que se pueda articular. La plana, o artrodia, que está dado por las articulaciones, que como ya dije, tienen bastante movimiento cuando están juntas, ¿sí? Y luego tenemos lo que son los elementos accesorios, ¿ya? En los elementos accesorios tenemos lo que son los discos articulares o meniscos, que van a ayudar en las articulaciones para que se puedan movilizar, para que se puedan unir ahí, y lo que son el ambrum o rodete. Por ejemplo, lo que es el ambrum que está en medio y el rodete que está alrededor, en la articulación escápulo-humeral, por ejemplo. ¿Ya? Ligamentos, que pueden haber ligamentos externos, internos, que van a unir las articulaciones para que no se muevan, los ligamentos, ¿sí? Y luego viene lo que son ya la parte funcional, ¿no? Que es la parte fisiológica de las articulaciones, que va a estar, por ejemplo, en la cabeza, lo que es la extensión, ¿sí? La flexión y la hiperextensión. La hiperextensión es cuando voy para atrás toda la cabeza. Hiperextensión, ¿ya? Flexión para adelante, perdón, flexión para adelante, extensión normal para arriba. Movimientos de la mano, por ejemplo, la circundicción, ¿sí? De la mano, la abducción y la aducción. AB, AD con D de dedo, para adentro, dentro, ¿ya? Adentro, ¿sí? Aducción. Y abducción con B para afuera, ¿ya? Lo que es los movimientos de pronación y de supinación. Pronación, cuando está para abajo la palma de la mano, y supinación, cuando suplicas, supinación. Estás pidiendo suplicación, ¿sí? Doctor, no me lleve aplazados, por favor. Empiezan a hacer supinación todos los alumnos, ¿sí? Y luego tenemos dos movimientos de protracción de la cabeza, retracción, la depresión de los hombros, la elevación de los miembros inferiores, flexión con extensión,
del pie tenemos la eversión y la inversión. Inversión para adentro, línea media, eversión para afuera, y la dorsiflexión con la flexión. Flexión plantar para abajo, y la dorsiflexión para arriba. ¿Ya? Esos son los movimientos. Doctores, con esto les he hecho los 3 temas. ¿Alguna pregunta? Hablen. Ángel Jesús Solís, ¿está claro? Todo Fijo. claro, doctor. Perfecto. Todo Entonces, claro, doctor. se está grabando Todo la claro, clase. doctor. Ya no les hice el domingo la clase, ¿saben por qué? Porque dije, si les hago en una sola aula, di para que se pasen y todo, se lo pasan a todo el mundo, todita la universidad creo que tiene mis clases ya. Por eso, dije, mejor, ¿saben qué? Lo que voy a hacer es hacerles a cada uno en su aula, para que tengan su grabación. Ya, mejor, sobre su grabación cada uno. Ya, entonces, la próxima semana hacemos lo que es sistema nervioso. Voy a hacer, creo que es médula y pares craneales, para avanzar 2 temas. ¿Ya? Y la última semana, la octava, tengan libre para que puedan estudiar para su examen. ¿Ya? Para dejarlos libres. Entonces voy a avanzar dos, para juntarlo todo una vez y acabarlo antes de la octava semana. ¿Está claro? ¿Sí? Ya, Sí, entonces, doctor. me disculpan, me demoré porque la verdad que para hacer 3 temas, imagínense, 3 de ustedes y 2 de fisiología, 5 temas tengo que hacer entre sábado y domingo y lunes. Prácticamente mi cuerpo ya tiene 4 partes: cabeza, tronco, extremidades y mi silla, en donde me siento, tiene mi cuerpo, porque estoy sentado todo el día, por si acaso, haciéndoles clase. ¿Ya? Entonces, con tranquilidad voy a juntar las 2 clases de hoy para hacerlo con tranquilidad. Lean sus libros, complementen. Yo más les estoy dando un alcance para que ustedes lo vean, cómo se produce la contracción, cómo se produce la osificación y las articulaciones. Lean, no lean las diapositivas, ¿sí? Yo voy a sacar preguntas de los libros, por si acaso. ¿Ya? De la diapositiva, como digo, es una pizarra. La pizarra se borra. ¿Ya? Bueno, espero que se haya entendido, doctores. Me van a disculpar, pero tengo que irme a la universidad a hacer ABP. Tengo que ir ahorita a asearme y irme a almorzar. Como le dije la vez pasada, tengo que almorzar porque yo no hago fotosíntesis. Si yo hiciera fotosíntesis, me pusiera en el sol para poder hacer digestión. Tengo que hacer digestión. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado claro? ¿No haya quedado claro? Todo claro, doctor. Perfecto. Sí. Todo claro, doctor. Listo, doctores. Me voy. Nos vemos la otra semana, ya para avanzar. Nos Siga, vemos. siga, profe. Nos siga. vemos, doctor.